Bueno, vamos a prepararnos, vamos a ir a nuestro estudio de la palabra en el libro de Santiago. Así que les voy a invitar a que podamos ir abriendo nuestra Biblia en el libro de Santiago capítulo 2. Vamos a ver versículos 14 al 26. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que sea Él quien nos ayude en el tiempo del estudio de la palabra de Dios y que sea Dios dirigiéndonos, ¿saben? Que sea Dios quien nos guíe toda la verdad, que sea el Espíritu Santo de Dios quien permita que la verdad de la palabra llegue a nosotros, a nuestros corazones, y que de esa manera nosotros verdaderamente podamos poner en práctica la palabra de Dios. Así que acompáñenme a orar un momento. Padre, te damos gracias. Gracias por tu infinito amor, por tu bondad, por tu misericordia con nosotros. Señor, en esta mañana nosotros pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe, que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones, Señor, enseñándonos toda la verdad, la única verdad, Señor, la verdad absoluta que es tu palabra, y que siembre en nuestros corazones, Señor, esta verdad, Señor, para que nosotros podamos vivir de acuerdo a esta verdad, mi Dios. Damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como hemos venido estudiando en el libro de Santiago, hemos visto que especialmente el libro de Santiago es un libro que tiene muchos mandatos y muchas ordenanzas de lo que debe ser la vida práctica de una persona que ha creído en Jesucristo como el Señor de sus vidas. En general, el libro tiene ese carácter de ser algo práctico, de ser algo que no entra mucho a discusiones teológicas, sino que se centra más en aquellos aspectos que como persona que he creído en Cristo Jesús yo debo considerar para mi vida. Y el pasaje que vamos a ver esta semana conserva las mismas características, ¿verdad? De repente nosotros podríamos considerar que este pasaje tiene el propósito de levantar un debate en cuanto a si la salvación es por obras o la salvación es por fe. Hoy vamos a hablar sobre la fe que se muestra con las obras. En general, el libro de Santiago es una exposición de cómo se muestra la fe y cómo se vive la fe de una persona que ha creído en Cristo Jesús. Entonces, hoy tenemos un tema muy particular, la fe y las obras. Y de entrada quiero decirles algo. El propósito de este libro y del escritor del libro de Santiago no es llevarnos a un debate teológico en cuanto a si la salvación es por obras o si la salvación viene por medio de la fe. La enseñanza bíblica claramente nos muestra que la salvación es por medio de la fe y no por obras. Hay muchos versículos que yo sé que algunos ustedes se lo saben de memoria perfectamente, donde nosotros podemos ver la doctrina de la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Toda aquella persona que ha confiado en Cristo Jesús, que ha depositado su fe en Él, que lo ha recibido como el Señor, como el único Señor, el único Dios, el único Salvador de su vida, sabemos que esta persona tiene salvación. Esta persona ha pasado de muerte a vida y ha venido a ser parte de la familia de Dios. Entonces, el libro de Santiago no tiene en ningún momento el propósito o el deseo de contradecir la enseñanza neotestamentaria sobre la salvación por medio de la fe. Entonces, quiero que tengamos en mente esto. La porción que nosotros vamos a estudiar en realidad tiene como propósito que nosotros, las personas que decimos que tenemos fe en Cristo Jesús, podamos manifestar por medio de nuestras obras que tenemos una fe viva, una fe salvadora, una fe que verdaderamente está apoyado en Cristo Jesús, el Señor de nuestras vidas. Así que vamos a ir leyendo poco a poco los versículos. Vamos a comenzar con el versículo 14. Dice la palabra de Dios, Santiago 2:14: hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle?
Ahora, esa pregunta que está ahí cerrando este versículo, en realidad es como que nosotros dijéramos, ¿podrá esa clase de fe salvarle? ¿Podrá esa clase de fe de una persona que pueda decir que tiene fe, que cree en Dios, que cree en Jesucristo, pero que no ha habido ningún fruto y no ha habido ninguna obra que se manifieste por medio de su fe? ¿Será que es suficiente con que una persona pueda decir yo creo en Dios? ¿Será suficiente con que una persona diga yo creo en Jesucristo? ¿Será suficiente con que una persona conozca bien las doctrinas del cristianismo, las doctrinas que nos enseña la Biblia? ¿Será suficiente que una persona tenga el conocimiento perfecto de que la salvación, cómo se obtiene, cuál es mi condición, qué clase de persona soy yo, cómo me mira Dios, qué hizo Dios por mí, de qué manera vengo yo a ser parte de la familia de Dios, cómo soy regenerado? ¿Saben? Este versículo lo que nos está señalando especialmente es el hecho de que no es suficiente con aquello que yo pueda decir que creo, con que yo tenga cierta información en mi cabeza, aunque esta información sea verdadera, no quiere decir que la información que está en mi cabeza verdaderamente está en mi corazón. Ahora, para aclarar algunos aspectos de la salvación, porque como les digo, la idea de Santiago no es señalar que la salvación es por obra, sino más bien que quede claro que una persona que verdaderamente tiene una fe salvadora va a manifestar por medio de sus obras esta fe. Pero para que veamos algunos aspectos de la salvación por medio de la fe, quiero que me acompañen a leer unos versículos. Vamos a abrir en el libro de Romanos, capítulo 3, vamos a ver algunos versículos que nos van a enseñar algunos hechos puntuales con respecto a la salvación. Dice Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces la Biblia es muy puntual al señalar que por medio de las obras ninguna persona va a ser justificada delante de Dios. Y el versículo 28 un poco más adelante en este mismo capítulo dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Entonces la enseñanza bíblica es que para obtener la salvación yo no necesito hacer alguna obra en especial, o más bien no es como decir no necesito, es más bien decir yo no puedo hacer ninguna obra que me lleve a la salvación. ¿Por qué? Porque yo ya he pecado y he ofendido a Dios. Entonces mis buenas obras no van a borrar mis pecados. Capítulo 4, versículo 3 del mismo libro de Romanos dice, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, ¿verdad? Versículo 5 dice, mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces la enseñanza nueva testamentaria con respecto a la salvación es que la salvación viene cuando una persona ha puesto su esperanza, verdaderamente ha puesto su confianza por medio de la fe en Cristo Jesús. Capítulo 5 de Romanos, versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, no es cuestión en el libro de Santiago discutir acerca de si la salvación es por obras o si la salvación es por medio de la fe. Este versículo en el capítulo 2 de Efesios, que muchos conocemos, Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, ¿verdad? Entonces hay enseñanza bíblica que es muy contundente, muy definitiva en cuanto a que la salvación es por medio de la fe en Cristo Jesús. Por tanto, el libro de Santiago no viene a discutir si la salvación es por obras o si la salvación es por fe. El libro de Santiago va a tener en esta porción el propósito de confrontarnos a nosotros.
de ponernos a nosotros. Se recuerdan que anteriormente habíamos dicho que Santiago presenta la ley como un espejo que permite que nosotros veamos si estamos bien o estamos mal delante de Dios. Pues en este caso es una oportunidad donde Santiago nos lleva frente al espejo y nos confronta con nosotros mismos y nos cuestiona en cuanto a si nuestra fe es una verdadera fe salvadora o es una fe, que ya vamos a ver más adelante, que una fe parecida a la de los demonios, algo intelectual, conocimiento que yo pueda tener, pero que no ha llegado a mi corazón, que no se ha puesto en obediencia. Entonces, vamos a ver los siguientes versículos en el capítulo 2 de Santiago. Dice, versículos 15 al 17. En el primer versículo dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarla? Pero miren, está hablando de una persona que afirma, de una persona que habla, que se jacta, de que presume que tiene fe. Una persona que puede decir: yo creí hace tantos años, yo creí cuando era niño, yo creí cuando era joven, yo he ido a la iglesia tantos años, yo he participado del servicio, he estado en ministerio de alabanza, escuela bíblica, he hecho tantas cosas. Y esto está hablando a personas específicamente de este tipo, a personas que dicen que tienen fe. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá esa fe salvarle? ¿Podrá esa clase de fe salvarle? Todos los versículos 15 al 17 vienen a dar un ejemplo de lo que es una persona que dice que tiene fe, pero que sus obras no lo demuestran. Y si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Saben, viene el escritor de este libro y nos da un ejemplo. Saben, no está dando el ejemplo de la máxima expresión de una muestra de fe que yo pudiera tener. De hecho, el ejemplo que pone es la condición mínima que yo podría hacer para demostrar que tengo fe en Jesucristo. Si se fijan ustedes, el contexto en el que está hablando es en el contexto de la iglesia. No está hablando de las necesidades de todo el mundo en general, sino de aquellas mismas personas que están dentro de la iglesia y que están pasando por necesidad, y nosotros que estamos dentro de la iglesia y que conocemos a la persona y sabemos que tiene la necesidad, y nosotros aún sabiendo que la persona tiene la necesidad y no hacemos nada para ayudarle a esta persona. ¿De qué me sirve decir que yo tengo fe en Jesucristo si cuando veo la necesidad de uno de mis hermanos yo no hago nada? ¿Qué clase de fe es esa que no me lleva a tener misericordia de mi hermano que está en necesidad? Y estamos hablando de las condiciones mínimas que nosotros podríamos tener para mostrar fe en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Si ni siquiera podemos, cuando tenemos la oportunidad de ayudarle a una persona, a un hermano en Cristo que está en necesidad, de alguna manera ayudarle a suplir su necesidad, mucho menos vamos a tener un compromiso delante de Dios de presentarnos cada día en oración y estar intercediendo por esta persona. No vamos a tener la intención de saber que hay ciertas personas que tienen necesidad en la iglesia si ni siquiera tenemos la disposición de colaborar de aquello que Dios nos ha dado a nosotros para sustentar su necesidad. Es mentira que también vamos a decir: voy a tomarme una tarde, una noche de mi semana, voy a apartar un tiempo para poder ir a convivir con mi hermano que está en necesidad, para compartir con él, para estudiar la palabra, para animarle, para dedicar tiempo a él. Si ni siquiera queremos dar aquello que nosotros tenemos, que Dios nos ha dado, y que de repente yo sé que quizás aquí en la iglesia no hay alguien que pueda decir: me sobran las cosas, pero de repente tenemos algo que compartir con las demás personas. Y si no queremos ni siquiera despojarnos de aquello que sí podemos compartir, es mentira que van a hacer en nuestro corazón ser parte de la vida de esta persona, acercarnos a ellos
ir a visitarles, convivir, pasar tiempo con ellos, apoyarles en su necesidad, si ni siquiera lo mínimo estamos dispuestos a hacer? ¿Qué clase de fe? ¿Qué clase de fe es esa? ¿Saben? Es muy común y muy fácil escuchar en iglesia que uno le diga al hermano: Dios le bendiga, hermano. Pero saben, en mi corazón quizás yo sé que mi hermano tiene una necesidad y yo solo le digo: Dios le bendiga, hermano. ¿De qué sirve que yo le pueda decir a un hermano Dios le bendiga cuando sé y veo su necesidad y no me conmueve y no hay nada en mi corazón para poder atender o para poder ser parte de la necesidad, de cómo cubrir la necesidad de estas personas? Es muy fácil hablar, es muy fácil, como dice, ¿de qué sirve que alguien diga que tiene fe? Es fácil hablar, es fácil manifestar que una persona tiene fe, es más fácil decir que yo creo en Cristo Jesús. Pero estamos hablando que ni las cosas sencillas, mucho menos pensar en una persona a la que yo he ofendido y como una muestra de fe tome la decisión de botar mi orgullo y llegar y decirle perdóneme. O si una persona me ha ofendido sin necesidad de que la persona venga a pedirme perdón, yo decido en mi corazón perdonar. Si ni las cosas más sencillas podemos hacer, entonces si yo no puedo hacer ni aquella cosita más sencilla, ¿cómo puedo decir que verdaderamente tengo una fe genuina en Jesucristo? Y a esto es lo que nos lleva a Santiago, que nosotros examinemos si esa profesión de fe que nosotros tenemos es una fe genuina o es una fe falsa, o una fe que solo está en mi mente pero que no está en mi corazón. Vamos a avanzar un poquito. Versículos 18 y 19 dice: pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Saben de qué sirve? Es que hay una argumentación como que venga alguien y me diga: ¿usted tiene fe? Y que yo le diga: sí, yo tengo fe. Y que la otra persona venga y me dice: pero bueno, muéstreme su fe con sus obras, muéstreme qué obras demuestran que usted tiene una fe genuina. Porque ¿de qué le sirve a una persona decir que tiene fe cuando sus obras no lo demuestran? Pero si yo estoy seguro que tengo una fe genuina, una fe salvadora, una fe que confía verdaderamente en Cristo, ¿sabe? Una fe genuina va a ser una fe que confía e imita a Cristo. Una fe que va a caminar tras Cristo y va a tratar de imitar a Cristo. Y Cristo en medio de las necesidades estuvo dispuesto siempre a cubrir la necesidad de las personas. Él se despojó a sí mismo, se dio a sí mismo para cubrir la necesidad más grande que nosotros teníamos, que era la de perdón de pecados. Entonces, si yo tengo una fe genuina, yo voy a ser un imitador de Cristo. Yo voy a estar pensando en las demás personas más que pensando en mí mismo. Yo voy a considerar a la otra persona y mi fe. Yo no voy a necesitar que alguien diga: muéstreme su fe. Mis obras van a dar testimonio de mi fe. ¿Saben? Una vez a Jesús le preguntaron: muéstrame, dinos si tú eres el Cristo. Y Jesús les dijo: las obras que yo hago dan testimonio de mí. Eso debería ser de nosotros también. No sería necesario que yo me presente a un lugar y diga: yo soy cristiano, yo creo en Cristo Jesús. Son mis obras las que deberían dar testimonio de que yo verdaderamente creo en Cristo Jesús. ¿De qué me sirve estar en un trabajo, tener un trabajo y en un trabajo presumir de que yo creo en Cristo Jesús, pero soy un empleado negligente? Soy un empleado que busca cualquier excusa para pedir permiso para salir del trabajo. No es necesario que diga en un trabajo: yo creo en Cristo. Mis obras dentro de mi trabajo van a mostrar que yo creo en Cristo. Voy a ser un empleado diligente, voy a ser un empleado esforzado, voy a tener en alta estima a mi jefe, a mi patrón. Voy a esforzarme por lograr aquellas cosas que me han pedido que yo tengo que lograr sin necesidad de que me presionen, y lo voy a hacer con una buena actitud. Lo voy a hacer con alegría, como que lo estoy haciendo para el Señor. Eso va a mostrar que usted tiene una fe salvadora. No el que estemos diciendo y presumiendo que nosotros tenemos fe. Muéstrame, dice Santiago, muéstrame tu fe
sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Porque ¿saben cuál es el problema? Miren el versículo 19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Está bien que creamos en Dios, que digamos que creamos en Dios. No está mal que lo digamos. Pero el problema es que también los demonios creen en Dios, pero creen de una forma que no los lleva a la salvación. El creer de los demonios es un creer intelectual, no un creer en el corazón que los lleva a confiar en Cristo Jesús, que pone su esperanza en Cristo Jesús, que pone una fe que le lleva a querer obedecer a Cristo Jesús. Los demonios están en contra y en oposición a Cristo. Ellos creen que Jesucristo es el único Hijo de Dios. Ellos creen que Él es el creador del cielo y de la tierra. Ellos saben de dónde provienen, pero no tienen su esperanza puesta en Cristo, y de hecho no quieren obedecer a Cristo, a pesar de que crean en Él, a pesar de que crean quién es Él. Y ese es el problema de una persona que dice que tiene fe, pero no tiene obras. Una persona que no muestra de ninguna manera con su vida que ha creído en Cristo Jesús. El problema es que es igual que un demonio en el sentido de la forma en que cree. No hay una diferencia, porque no hay una obra que diferencie, no hay algo que muestre que verdaderamente es una persona que ha creído en Cristo Jesús. El problema es tener una fe puramente intelectual, conocer doctrinas, conocer la palabra, saber dónde encontrar cierta información, saber dónde está tal versículo, saber muchos versículos que me hablan de cierto tema, pero que eso no ha bajado a mi corazón. Una fe genuina se va a mostrar en obediencia. Una fe genuina para aquella persona que tiene que perdonar, va a perdonar, porque va a obedecer a aquel que le manda a perdonar. Aquella persona que le manda a amar, va a amar, porque su Señor le manda que ame. Ese mandamiento nos dejó Jesucristo, que nos amemos unos a otros. Y una fe genuina me va a llevar a amar a mis hermanos. Una fe genuina me va a llevar a amar a las personas. Y créanme que amar a las personas no quiere decir consentirle su pecado. Amar a la persona más bien quiere decir querer trabajar en su vida para que deje su pecado, aunque eso represente mucha incomodidad y mucha aspereza en la relación, pero va a ser una muestra de amor. Mostremos nuestra fe con nuestras obras. Versículos 20 al 25. Miren que primeramente hay un ejemplo de una persona que no mostró su fe por medio de las obras, pero ahora viene el ejemplo de dos personas que sí mostraron su fe por medio de sus obras. Versículo 20 en adelante dice: mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por la fe Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Ok, aquí es donde viene el dilema. ¿Será que realmente somos justificados solo por las obras, por la fe, o necesitamos obras, añadirle obras a nuestra fe para poder tener justificación, o sea, salvación? Ahora, yo quiero señalarles algo. Si ustedes me acompañan a leer en Génesis capítulo 15, versículo 6, Génesis capítulo 15, versículo 6, vamos a leer desde el versículo 5, Génesis 15, 5 y 6, dice: y lo llevó fuera, hablando de Dios, a Abraham, y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y miren el versículo 6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces, ¿cuándo le vino la justicia a Abraham? En el momento que creyó las palabras de Dios. Abraham no tenía descendencia, pero él creyó a Dios, que él era poderoso para levantarle descendencia. Y ese creer
le llevó a la salvación. Y si se fijan, el ejemplo que nos pone Santiago es del momento donde a Abraham se le pide que entregue a su hijo, en aquel único que tenía, del cual le iba a venir la descendencia. Ahora, para que entendamos por qué no eran obras que lo llevaba a la salvación, sino obras que mostraban a un Abraham que había tenido salvación por medio de la fe, quiero que también me acompañen a leer en el libro de los Hebreos, capítulo 11, y vamos a entender algunas cosas en cuanto a Abraham y su fe. Hebreos capítulo 11, versículos 17 al 19. Quiero que me acompañen a leer estos versículos. Miren lo que dice Dios en cuanto a la fe de Abraham. Dice: por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Miren, Abraham había recibido la promesa de que iba a tener una descendencia que es como las estrellas que no se pueden contar, cosa que Dios ha cumplido a cabalidad. Pero miren, Abraham estaba ofreciendo al único que le podía levantar esa descendencia. Dice el versículo 18: habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Pensando, miren lo que tenía Abraham en su mente y en su corazón. Por eso esa fe le llevó a actuar, esa fe le llevó a tener obras, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Saben? Abraham por la fe ofreció a su hijo porque estaba convencido de que, como él tenía una promesa de Dios, de que de Isaac le iba a venir la descendencia, si él lo mataba, Dios se lo iba a devolver vivo nuevamente. Esa era la confianza que tenía Abraham. Abraham sabía que él lo que tenía que hacer era obedecer, aun cuando le doliera en su corazón entregar a su único hijo, porque estaba convencido que Dios iba a cumplir sus promesas, y que si él levantaba su mano y tomaba la vida de su hijo para entregársela a Dios, Dios mismo le iba a devolver la vida a su hijo, y que iba a cumplir su promesa de levantarle descendencia. Y eso nos ayuda a entender Hebreos 11:1, un versículo que lo sabemos de memoria todos, quizás la mayoría. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Abraham es el ejemplo de esta definición. A Abraham se le había dado una promesa, él estaba convencido de que esa promesa era segura, a pesar de que no la podía comprobar. Por tanto, él no tuvo ningún inconveniente en poder ofrecer a su hijo en sacrificio a Dios, porque estaba convencido por medio de la fe que la descendencia iba a venir de Isaac. Él lo creía en su corazón y estaba plenamente convencido, y Dios utilizó ese momento para mostrar que Abraham tenía una fe probada, una fe que obraba, una fe que mostraba con sus obras que había creído verdaderamente en Cristo Jesús. Versículo 26, capítulo de Santiago, volvamos nuevamente. Capítulo 2, esta es la conclusión. Miren, esto nos ayuda a entender que no hay lugar a duda de que Santiago lo que está hablando es que es necesario que una fe viva se manifieste con sus obras. Versículo 26 dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces lo que Santiago nos está diciendo es: una fe que no tiene obras es una fe muerta, una fe que no le sirve para nada, una fe que no le va a traer salvación, porque es una fe muerta, por no decir una fe que no existe. Por no decirnos lo que usted dice que es fe para usted es mentira. Eso no existe, esa fe no es real, esa fe está muerta, esa fe no le ha llevado a obrar. ¿Saben? Es como decir: esa fe no ha cambiado su vida. Usted sigue siendo la misma persona, por tanto no puede esperar que esa fe que no hace una obra en usted y que no le lleva a tener obras, le va a traer salvación. La conclusión de todo esto es que nosotros necesitamos, si decimos que creemos en Cristo Jesús, es necesario que mostremos con nuestras propias obras que creemos en Cristo Jesús. Y recordemos, atender las necesidades de aquel hermano que está en una situación difícil es lo mínimo, no es lo máximo que podemos hacer.
Nuestra fe se tiene que mostrar con una vida íntegra delante de Dios, delante de la sociedad, atenta a las necesidades de mis hermanos, queriendo ir un poco más allá de la necesidad. Así que, amados hermanos, que sean nuestras obras las que muestren nuestra fe. Diga, don Perfecto. Gracias, don Perfecto. Somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Recordemos, no es la obra la que nos va a salvar. La obra tiene que ser el producto de nuestra fe en Cristo Jesús, de que hemos creído en Cristo. Así que, hermanos, vamos a orar y que sea Dios que nos lleve a vivir una vida que muestre por medio de las obras que hemos creído en Cristo Jesús. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque tu palabra es clara, Señor. En tu palabra no hay contradicciones ni hay errores, Señor. Esto que está aquí en el libro de Santiago sabemos que es una exhortación para que nosotros verdaderamente mostremos con nuestras vidas que hemos creído en tu amado Hijo Jesucristo, que creemos verdaderamente en Él, que estamos dispuestos a obrar para Él, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ponerla en práctica. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.